rogamos que su Santo Espíritu sea quien nos enseñe, Señor, a través de su palabra. Dejamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a 2 de Juan. En 2 de Juan, en el versículo 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Cuando dice aquí Juan, y este es el amor, hermanos, el amor es el principio de la obediencia. Si no hay amor en nuestro corazón, si no hay el fundamento del amor, muy difícil será obedecer. Porque cuando hay amor, la base es el amor. Pablo dijo: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos, el amor es el fundamento. Si no hay amor, entonces será muy difícil que podamos nosotros obedecer. Y este es el amor. Sabemos que el amor es Dios. Y recuerden esto, hermanos, de que el amor es el principio de la obediencia. Es el amor que nos mueve. Es el amor que nos incentiva, que nos anima ¿a qué? A obedecer. Es el amor. Es el amor que nos mueve a obedecer. Y este es el amor. Muy bien. Si tenemos el amor, porque la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo que el amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿En qué momento fue derramado el amor de Dios en nuestro corazón? Cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Primero Salvador, luego Señor. En ese momento, antes no teníamos amor. En el momento que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿no? Entonces Dios derramó su amor, la base, el fundamento, derramó su amor. Y ese amor es el principio para la obediencia. Ese amor es lo que nos mueve a obedecer. Entonces, hermanos, Juan dice: y este es el amor. ¿Y cuál es el amor? Que nos mueve a obedecer. Que andemos según sus mandamientos. Que andemos según sus mandamientos. Entonces, si tenemos a Dios, tenemos como fundamento el amor y vamos a obedecer, entonces vamos a vivir. Andar es vivir. Vivir según sus mandamientos. Y según sus mandamientos encierra también vivir y andar según su palabra. Encierra también vivir, hermanos, y andar según lo que las Escrituras nos mandan. Pero dentro de las Escrituras y dentro de sus mandamientos hay algunos puntos en los cuales el Señor quiere que podamos aprender a vivir y que pongamos en práctica, hermanos, algunos mandamientos que el Señor nos ha dejado. Y este es el amor. Este es el amor. El principio de la obediencia, andar según sus mandamientos. Y este es el mandamiento. Muy bien, vamos a conocer pues lo que Dios quiere, ¿no? En esta mañana o ya en esta tarde, ¿no? Mediodía. Entonces, este es el mandamiento, esta es la palabra, esto es lo que Dios nos ordena. ¿Qué es? Que andéis en amor, que vivamos una vida de amor. Pero recuerden, una vida de amor, vivir, hermanos, y andar en amor, como vosotros habéis oído
desde el principio. Entonces, vemos aquí que se repite la palabra amor en dos oportunidades en este texto. Y este es el amor, y el otro es que andéis en amor como vosotros habéis oído, como vosotros habéis escuchado. ¿Desde cuándo dice? Desde el principio. Y vamos a ver desde cuándo es ese principio. Juan explica, Juan define el amor a que él menciona el mandamiento que había tenido desde el principio, porque acá dice, según habéis oído desde el principio. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a observar. Recuerden que este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y en Primera de Juan, en el capítulo 3, ¿lo tenemos? Miren lo que nos va a enseñar Juan en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Ahora, como Juan escribe, obviamente el apóstol Juan escribe Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Entonces, cuando Juan dice, porque este es el mensaje, ¿cuál es ese mensaje? El mensaje, la enseñanza, porque este es el mensaje, esta es la enseñanza, este es el mandamiento, lo que quiere decir Juan. No, porque este es el mensaje, esta es la enseñanza, este es el mandamiento que habéis oído desde el principio. Ahora acá está mencionando en este texto desde el principio. Es decir, hermanos, que hemos oído, que hemos tenido, cuando uno oye, uno tiene conocimiento. Uno tiene conocimiento desde el principio. ¿Cuándo es desde el principio? Desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que nos amemos unos a otros. Cuando dice que debemos amarnos unos a otros, es amarnos no solamente de palabra, no solamente, hermanos, de decir te amo, sino amarnos con hechos, con actos. Esto es lo que dice Juan cuando hemos observado segunda de Juan, que este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, y que nos exhorta que andéis en amor, como habéis escuchado, como habéis tenido conocimiento desde el principio, porque este es el mensaje, dice Juan, porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, es el amor, y estamos hablando del amor de Dios que nos mueve una vez más ¿a qué? A obedecer su palabra. Su palabra. En el capítulo 5 de este mismo libro de Primera de Juan, ¿lo tenemos? El capítulo 5 de Primera de Juan, nuevamente dice, pues este es, ¿qué dice? Amor a Dios. ¿Y cuál, pues, este es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Una vez más, nosotros aquí tenemos el amor que fue derramado en nuestros corazones en el momento que hemos recibido a Cristo. Es el amor de Dios que está en nuestra vida y que debemos andar en ese amor como Jesucristo. Y la Biblia nos dice, pues este es el amor a Dios. No dice, pues este es el amor de Dios, no, sino este es el amor a Dios. Es decir, nuestro amor para con Dios. Juan nos está diciendo, pues este es nuestro amor para con Dios, hermanos. Dice la palabra que guardemos. Si nosotros amamos a Dios, pues vamos a guardar sus mandamientos. ¿Y cómo es guardar sus mandamientos? Nosotros sabemos que guardar es obedecer.
Pero no solamente es obedecer, sino que también es obedecer y es evidenciar ese amor. Y si tenemos ese amor para con Dios y tenemos ese amor que es el principio de la obediencia, entonces en cada momento, continuamente, nuestro proceder debe ser en obediencia a Dios. Lamentablemente tenemos esta naturaleza pecaminosa que se rebela contra la palabra de Dios. Somos rebeldes, somos desobedientes, pero si tenemos la base del amor, tenemos el amor, y como dice Juan, pues este es amor a Dios, es decir, hermano, nuestro amor para con Dios, entonces voy a guardar sus mandamientos, voy a obedecer sus mandamientos, y esa obediencia debe ser de continuo, evidenciando el amor que le tenemos a Dios. Y dice que sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. ¿Qué significa que sus mandamientos no son gravosos? Es decir, hermanos, sus mandamientos, su palabra, de acuerdo, lo que el Señor nos enseña, cuál es su voluntad, y que Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer en esta semana. Y creo que hemos aprendido en la escuela dominical, cada uno en su respectivo departamento. Las hermanas adultas, mujeres, han aprendido cuál es la lección, cuál ha sido la exhortación, cuál ha sido lo que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, si tenemos el amor a Dios, no solamente en las hermanas, también en los jóvenes, también en los adolescentes, en los hermanos mayores. Entonces, si tenemos el amor a Dios, entonces tenemos que obedecer lo que Dios en esta mañana, en la primera parte, nos ha enseñado. Y si tenemos un corazón rebelde, un corazón duro, no, yo no estoy de acuerdo, no, ese es su parecer, no, a mí no me parece. Entonces estamos contradiciendo hacia la palabra de Dios. Si tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, reflexionemos, meditemos, hermanos, porque el amor es el principio de la obediencia. Si tenemos amor, vamos a ser obedientes, y esa obediencia debe ser continuo, evidenciando y manifestando ese amor que le tenemos a Dios. Y sus mandamientos no son gravosos. Cuando dice no son gravosos, significa que lo que Dios nos está ordenando y lo que Dios nos está pidiendo no es difícil. Gravoso no es pesado, no es difícil. No es difícil a que podamos nosotros obedecer a Dios. No es pesado. Entonces, hermanos, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Al contrario, hermanos, es un gran gozo de hacerlo para nuestro Dios. Si Dios me enseña, si Dios me habla, si Dios me exhorta, sus mandamientos no son gravosos, sino si yo tengo el amor de Dios, y tener el amor de Dios es tener la presencia de Dios en mi corazón, hermano, va a ser un gozo hacerlo para mi Dios. Claro, no va a ser fácil por esta naturaleza pecaminosa, por eso que el Señor siempre dice que cuando nosotros debemos orar a diario y decirle al Señor que nos dé fuerzas, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Por eso que Pablo nos enseña cuando dice fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nos vamos a fortalecer en la carne, no vamos a hacerlo conforme a nuestra carne, a lo que nosotros creemos, no, dejemos la carne a un lado. Nosotros ya no somos carnales, somos espirituales y tenemos que encaminarnos en todo el resto de nuestra vida que nos queda aquí en esta tierra, hermanos, con la fuerza del Señor y con la fortaleza del Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo estamos nosotros caminando? ¿Estamos caminando con la fuerza del Señor, con la fortaleza del Señor? Reflexionemos. ¿O es con nuestras propias fuerzas? ¿O estamos llevando nuestra vida conforme nosotros queremos llevar nuestra vida? Y no estamos dejando que el Señor sea quien nos guíe en nuestra vida.
Hermanos, los mandamientos de Dios no son gravosos. Ahora, como dije, el amor es el principio de la obediencia. Dios nos manda. Cuando Dios nos manda, ¿cuál va a ser nuestra actitud? De obedecer, pero obedecer con gozo, con regocijo, porque Dios está con nosotros, hermanos. Nos manda a andar por medio de llevar a cabo el amar, hermanos, con hechos, lo que el Señor nos ordena. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, ya no es la epístola de primera, segunda, tercera de Juan, sino es el Evangelio. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Juan escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, pero también escribió el Evangelio según San Juan. Él mismo escribió esto. Todo está relacionado al tema del amor, la base del amor, la obediencia, que tenemos que hacerlo con gozo, con regocijo. Entonces, quizás en esta tarde algunos dirán que no estamos obedeciendo a Dios. Nos cuesta obedecer a Dios, ¿no? Es pesado obedecer las cosas de Dios, pero estamos aprendiendo, hermanos, que el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor nos mueve a obedecer. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, correcto. Entonces, si me amáis. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos amamos a Dios? Si nosotros amamos a Dios, obviamente ya es obvio decir que el amor de Dios es la base que está en nuestro corazón. Entonces, somos creyentes, somos hijos de Dios, somos cristianos. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si amamos a Dios, vamos a obedecer. Y la obediencia, esa actitud de obedecer, también es un fruto del Espíritu Santo. Hermanos, la obediencia va a ser el fruto del amor. Si tenemos amor, ¿no? La obediencia es el fruto del amor. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. ¿Es verdad? Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Correcto. Muy bien. Entonces, si ya tenemos el amor, entonces la obediencia es el fruto del amor. Si me amáis, entonces guardad mis mandamientos, mi palabra, sus enseñanzas, y lo vamos a hacer con regocijo. Ahora, nosotros que estamos acá, que somos hijos de Dios, nos regocijamos en la palabra de Dios, nos gozamos en la palabra de Dios, hermanos, nos fortalecemos en el Señor, tomamos la fuerza de Dios. No somos carnales, somos espirituales. Nuestra vida en este mundo, por eso que el Señor dice en Juan, ¿no? Sabe que nosotros ya no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra vida es totalmente diferente a la vida de los que viven afuera. Su estilo de vida, su forma de vida, su manera de pensar, su manera de sentir. Pero ¿cuántos cristianos todavía, hermanos, estamos viviendo, ¿no?, a través del sistema de este mundo, el sentir de este mundo? No hay que caer en la religiosidad, no hay que mentirnos, no hay que engañarnos a nosotros mismos. Tiene que ver fruto, tiene que ver resultado, tiene que ver evidencia, tiene que ver manifestación de ese amor que le tenemos a Dios, buscando las cosas espirituales. Miren lo que dice el versículo 21. El versículo 21, ¿lo tenemos? Dice, el que tiene, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos su palabra? ¿De acuerdo? Tenemos su palabra. Entonces, el que tiene, dice la palabra, el que tiene mis mandamientos, es decir, el que tiene mi palabra, el que tiene mis enseñanzas, ¿de acuerdo? Las enseñanzas, y los guarda. ¿Qué los guarda? Los obedece, y los obedece con gozo, y la obediencia es el fruto del amor,
Y el amor es el principio de la obediencia. Es el principio de la obediencia. Entonces, si tú tienes mi palabra, si tú tienes mi mandamiento, si tú tienes mi enseñanza y tú lo guardas, ¿no? Lo obedeces, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, el que guarda mis mandamientos, el que me obedece, que es el fruto. Como hemos dicho, la obediencia es el fruto del amor. Dios quiere, hermano, que usted pueda entender esta realidad, esta verdad. Y no solamente leer la palabra con la lógica, con el intelecto, ¿no? Con la capacidad de lo que es la inteligencia y llegar a un límite de bueno, Dios nos da ciertas capacidades para entender muy bien la palabra de Dios. Algunos lo entienden, pero desde un sentido intelectual. Pero tenemos que entrar en las profundidades del océano y sacar todas las perlas, las joyas, los diamantes, hermanos, preciosos que hay dentro de la palabra, que sea un sentido totalmente fuera de este sistema del mundo. Ese es el que me ama. Y dice, hermanos, allí, este es el que me ama. Es decir, ¿quién es el que lo ama? Es la persona que ha sido regenerada, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha experimentado realmente un nuevo nacimiento. Ese es el que me ama. Entonces, ese es el que va a dar evidencia del fruto del Espíritu. Y el que me ama, ese es el que me ama. Y el que me ama, que dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Qué tal es promesa de Dios, no? ¿Qué tal es promesa de Dios? Y luego, hermanos, si nosotros guardamos sus mandamientos, Jesús dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Saben lo que significa me manifestaré a Él? Si nosotros tenemos ese espíritu de humildad, ese espíritu de obediencia, ese espíritu de dependencia hacia Dios, de buscar a Dios, de buscar las cosas espirituales, y realmente estamos evidenciando que amamos a Dios, y ese que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a Él, dice Jesús, y yo me manifestaré. Cuando dice me manifestaré, significa que vamos a tener grandes privilegios. ¿Sabes cuáles son los grandes privilegios? Que cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios, no vas a aprenderlo, vuelvo a repetir, en un sentido intelectual, sino en un sentido totalmente espiritual, que tus ojos van a ver cosas preciosas, porque Dios empieza a manifestarse, Dios empieza a darte discernimiento, Dios empieza a darte inteligencia, se va a manifestar más y se va a manifestar más, y tú vas a decir, esto lo leí 1, 2 veces, 10 veces, pero ahora lo entiendo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque Dios está manifestando a aquellos que lo aman de verdad. Yo me manifestaré a Él. Yo me manifestaré a Él. Hermanos, esto es lo que es el amor. La vida sin amor no tiene sentido. Es absurdo. No tiene sentido. Por eso de que Jesús dijo lo siguiente, vamos a Mateo capítulo 22. Mire lo que dijo Jesús. Recuerde lo que es el amor. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. El amor es el principio de la obediencia. La obediencia es el fruto del amor. Recuerden, hermanos, si nosotros amamos a Dios, vamos a andar según sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no es pesado, no es difícil. Hermanos, es fácil porque lo vamos a hacer con gozo para nuestro Dios. Muy bien, en Mateo 22 Jesús va a decir lo siguiente en el versículo 37. En el versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto fue lo que dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Cualquiera no ama a Dios. Los que aman a Dios son aquellos que realmente han tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. Los que aman a Dios son hijos genuinos, hijos verdaderos, que guardan sus mandamientos de Dios. Y que va a haber fruto. La obediencia, vuelvo a repetir, es el fruto del Espíritu, hermano. El amor que nos mueve es a obedecer, hermano. Ese es el amor que nos mueve a obedecer. Entonces, si nosotros, como dijo Jesús, amamos al Señor, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo, ¿qué más dice? Con tu alma y tu mente. Es decir, está hablando con todo nuestro ser, con todo ese asiento de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento. Vamos, hermanos, a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso significa que nuestra prioridad siempre será el Señor en nuestras vidas. Siempre, siempre será nuestra prioridad. No es que Dios va a estar a un lado y luego yo amo las cosas del mundo. Y eso vamos a observar que, porque yo amo las cosas del mundo, amo. Eso significa que amor a las cosas del mundo. Aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Es interesante lo que dice la palabra. Hermanos, el Señor nos está diciendo, amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es el mayor de todos. Es el más importante. Y el segundo, ¿cuál es? Es muy parecido. El segundo es muy semejante, hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el sentido de la vida es aprender a amar a Dios. Y el que sabe amar a Dios va a aprender a amar a quién? Al prójimo. Ahora, si tú te das cuenta que tú no amas a tu prójimo, es porque no tienes la base, no tienes el amor. Porque si verdaderamente tenemos el amor, entonces, hermanos, en una forma natural fluye el amar al prójimo. Amamos al prójimo porque tenemos el amor de Dios. Si eres indiferente, si no te interesa, si por acá el prójimo, por acá, eso significa que no tienes el amor. No tienes el amor. Primera de Juan capítulo 2, vamos a Primera de Juan. Nuevamente vamos a Primera de Juan, en el capítulo 2. ¿Qué más nos enseña el Señor? ¿Qué más nos enseña el Señor? ¿Cuántos tenemos el amor? ¿Tenemos el amor de Dios? Miren lo que dice en Primera de Juan capítulo 2. ¿Lo tenemos? Y en Primera de Juan capítulo 2 dice el versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dos palabras importantes. Sabemos y conocemos. En esto sabemos. Es decir, que sé que yo guardo sus mandamientos. En esto sabemos. Saber es que tu mente ha sido iluminada. Tú ya sabes las cosas de Dios. En esto sabemos. Y dice la palabra que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros que estamos acá decimos, sí, yo lo conozco. Recuerde que Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas. Ellos oyen mi voz y yo las conozco. También Jesús dijo, hermanos, yo no os conozco, hacedores de maldad.
El Señor conoce quiénes son sus ovejas y desconoce los que no son sus ovejas. En Nahum 1:7 dice que Dios conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que en Él confían. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es inmutable, Dios lo conoce todo. Si nosotros decimos yo lo conozco, pero Dios sabe realmente si tú lo conoces o no, porque Dios conoce a los que en Él confían, a los que en Él tienen fe, confían en Dios. Entonces, hermanos, aquí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué más dice? El tal es mentiroso. Entonces, si tú dices que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, eso contradice. Porque que realmente el que conoce a Dios se goza en sus mandamientos. El que conoce a Dios, hermanos, el amor es el principio, no de la obediencia. Pero aquí está diciendo claramente, tú dices que yo lo conozco, pero no guardas sus mandamientos, no estás dando evidencias que tú lo conoces, ¿no? Y no guardas sus mandamientos, el tal que es. Entonces, si tú no guardas es porque no lo conoces y el tal es mentiroso. Entonces, cuando dice el tal es mentiroso, sabemos claramente, hermanos, quién es el padre de la mentira. El tal es mentiroso, es hijo del diablo. Porque todos los mentirosos tienen su padre, que es el diablo, ¿es verdad o no? Entonces, aquí está diciendo, hermanos, el tal es mentiroso. Es más, no solamente dice no guarda sus mandamientos, porque el que es de Dios obedece, pero este no guarda. Segundo, es mentiroso. Y tercero, ¿qué dice? ¿Está con la Biblia? ¿Qué dice? Y la verdad no está en él. ¿Quién no está en él? Cristo es la verdad. Entonces, Cristo no está en él, la verdad no está en él, el tal es un mentiroso porque es un hijo del diablo. Ustedes son padres de mentira, dijo Jesús. Padres de mentira, los mentirosos, no guardan los mandamientos y encima tú dices que lo conoces. Hermanos, los que estamos aquí, ¿conocemos a Dios? Si conocemos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a Él primeramente, hermanos. Recuerde esto. Y si lo conocemos, Cristo está en nuestras vidas. Mi oración, hermanos, no es que estemos dentro de este local, que vengamos simplemente por venir, sino que tenemos que conocer el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Dios quiera que en esta semana que se inicia hoy, vivas en temor y temblor. Vivamos la vida, hermanos, en el transcurso de esta semana, y por supuesto digo esta semana, y debe ser siempre, obviamente, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? En el temor a Dios. Porque muchos de nosotros estamos viviendo sin el temor a Dios. Y vivir sin el temor a Dios es como que no te interesa a Dios, como que no te importa, como que haces tu vida como quedas conveniente. No estoy diciendo grandes pecados, ¿no? Sino que no estás marcando la diferencia como un hijo de Dios. Y no hay temor sabiendo que Dios las 24 horas del día nos está observando. Y si Dios nos observa, nos mira, hermanos, entonces yo voy a andar en el temor a Dios, en el respeto a Dios, en la obediencia a Dios, en la fe en Dios. Todo esto encierra. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos acá, hermanos, tenemos problemas, tenemos dificultades, pasamos por circunstancias, por situaciones y no sabemos qué hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Y qué piensas tú? Papá, ¿qué piensa usted? Quiero
que me ayuden porque no quiero fracasar, quiero tomar decisiones firmes. ¿Sabes qué? Eso significa que no tienes sabiduría. Porque cuando uno tiene sabiduría que viene de parte de Dios, esa sabiduría te va a enseñar ¿a qué? A tomar buenas decisiones y no fracasar. Pero para que tengamos nosotros sabiduría y para tener buenas decisiones, pues tú tienes que empezar ¿a qué? A andar en el temor a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si no andamos en temor a Dios, entonces no va a haber sabiduría para las cosas que tenemos que tomar en esta vida. ¿Cuántos hemos fracasado? Hemos querido hacer esto y lo hemos hecho a nuestra fuerza y hemos gastado dinero. Hemos hecho otra cosa, hemos gastado dinero. Hemos hecho otra cosa, hemos gastado dinero. No ha habido sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque no estamos andando en el temor a Dios. A veces, hermanos, con la familia, con los hijos, en fin. Conozco muchos casos de personas con una capacidad de dinero, hermanos, que yo les digo eso porque tuve yo la experiencia, ¿no? Yo he tenido 2, 3 amigos empresarios que ganan un dineral. Venían en la noche, me tocaban la puerta y me decían: pastor, ¿me puede prestar por favor, pastor, 500 soles porque no tengo cómo pagar la luz? Yo solo devuelvo la próxima semana. Increíble, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho con tanto dinero en sus manos? Derrochando la plata. Y ahí vemos, hermanos, falta de sabiduría. Entonces, dice la palabra en el versículo 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Mentiroso. ¿Qué más? La verdad no está en él. Pero, ahora dice el versículo 5, miren el campo: pero el que guarda su palabra, es decir, aquel que lo conoce, aquel hermano que lo obedece, el que guarda su palabra, el que da evidencia, en este verdaderamente, genuinamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué diferente, ¿no? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Qué preciosa es la palabra. Porque aquí está diciendo, hermanos, ¿no? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, es decir, nuestro amor para con Dios, se ha perfeccionado. ¿Y qué significa se ha perfeccionado? Se ha perfeccionado significa que vamos madurando, que ese amor es sincero, que ese amor es genuino, hermanos, que es verdadero y se está perfeccionando y se está evidenciando a través de nuestra experiencia en nuestra vida, que nuestros hijos lo pueden ver, que la esposa o el esposo lo pueden ver, que la gente lo puede ver, hermanos, la manera como nosotros somos temerosos de Dios, cómo guardamos sus mandamientos, cómo tenemos sabiduría, cómo se va perfeccionando, hermanos, cómo vamos madurando en el amor a Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él, significa, sabemos que estamos unidos, entrelazados con Cristo, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Estamos injertados, estamos plantados, porque sabemos que estamos en Él. En Él. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Muchos podemos estar acá, pero estamos separados de Cristo. Muchos podemos estar acá, pero no estamos injertados con Cristo. Entonces,
que en esta parte vaya reflexionando y meditando lo que Dios quiere para nosotros. La obediencia, hermanos. Ahora, en Primera de Juan, estamos allí en el capítulo 4. Y el capítulo 4 lo tenemos, dice el versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, qué importante es esto. Es la verdad. Nosotros que estamos acá, sí, como verdadero cristiano, sí, yo he conocido. Y yo he conocido, dice la palabra, he tenido conocimiento y he creído por fe en el Señor el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Tú has conocido el amor que Dios tiene para ti? ¿Tú has conocido ese amor que Dios tiene para ti? ¿Sabes cómo hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros? Primeramente, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Yo he conocido el amor que Dios tiene para mí cuando envió a su Hijo, cuando su Hijo Jesús se fue a esa cruz y murió por mí, por mis pecados. Por eso que está diciendo, yo he conocido, yo he creído, hermanos, que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo sí lo reconozco. Dios vino a este mundo, Dios vino por mí. Dios murió por mí, Él llevó todos mis pecados, todas mis cargas. Y mire lo que dice, Dios es amor. Y si Dios es amor, evidenciemos lo mismo de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Cristo, sus actitudes del Señor. Si Dios es amor y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, entonces el carácter de Cristo debe ser formado en nuestras vidas cada día. Porque estamos en el proceso de ¿qué? De la santificación. Eso significa, hermanos, que la imagen de Dios, que el carácter de Dios debe reflejarse en nosotros, en el amor. Debe reflejarse en nosotros. Entonces está diciendo Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. ¿Cuántos creen esto? Dice, hermanos, y Dios en él. Para terminar en esta tarde, el versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor. ¿En quién? En nosotros. Es decir, se ha perfeccionado, se ha mostrado cómo está madurando, hermanos, ese amor genuino, ese amor sincero, el amor en nosotros. Para que tengamos, ¿qué cosa? Confianza en el día del juicio. Es decir, tú tienes confianza en el día que te tienes que presentar en el tribunal de Cristo. ¿Realmente tienes ese amor de Dios? ¿Eres obediente? ¿Está formando el carácter de Dios en tu propia vida? ¿Tienes confianza? ¿Tienes paz? ¿Tienes tranquilidad? Si Cristo viene ahora y vas a ir a ese juicio, al tribunal de Cristo, porque acá está diciendo, hermanos, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es decir, ¿cómo es Él? Es un Dios de amor, ¿no? Así como Él es, así somos nosotros en este mundo, hermanos, que tenemos que obrar con el amor que ha sido derramado en nuestro corazón. Así dice la palabra. Estamos terminando. Para irnos a casa. ¿Sabe lo que dice el versículo 18? Fíjense lo que dice. En el amor no hay temor. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben que en el amor no hay temor? Si nosotros tenemos amor, quiero que me entienda esto. Si tenemos amor, ya no vamos a tener miedo. Pero mucho preocupa
cuando cristianos están allí con el temor, con el que va a pasar, con el con falta de confianza, y si esto o el otro, entonces están en esa actitud de miedo. No hay seguridad. Hermanos, somos hijos de Dios, estamos en las manos de Dios, estamos en los brazos del Señor, somos más que vencedores. Dios está con nosotros. No tenemos por qué tener miedo ya, hermanos, porque la Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tenemos a Dios, va a echar afuera todo lo que es el temor. Y dice la palabra, porque el temor lleva en sí castigo. Porque, hermanos, aquel que tiene temor vive atormentado. El temor lleva castigo, vive atormentado. Vive atormentado mentalmente, no tiene paz, no tiene tranquilidad. ¿Y por qué, hermanos? Porque el temor en sí lleva castigo. De donde el que teme, la verdad es que no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Y en esta mañana, si tú estás acá, tú necesitas de Dios. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas poner tu fe en Cristo. Tú necesitas el amor de Dios. Porque muchos pueden venir a Dios, hermanos, a Cristo, solamente por las circunstancias que están pasando, sino que tenemos que mirar a Cristo primeramente por nuestra condición pecaminosa. Yo soy pecador. Yo he ofendido a Dios con mis hechos, con mis pecados. Yo he ofendido a Dios con mis actitudes. Y yo quiero pedir perdón a Dios. Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe en usted, Señor. Lo único que tengo en esta vida solamente es usted, solamente Jesús.